Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario. Hoy cerrando esta miniserie 10 excusas para no aceptar el Shabbat. Y vamos por la octava excusa que dice que el Señor Yeshua, Él es nuestro reposo. Otro clásico de las excusas es este, y me encanta esta frase porque realmente es verdad. Yeshua es nuestro reposo, pero eso no invalida para nada el cuarto mandamiento del Shabbat, ya que vemos en Éxodo 31, versículos 16 al 17, que dice el Señor: guardarán pues el día de reposo, y aquí viene añadido una letrita que abajo de la Biblia pone, aquí equivale a sábado. Dice: pues guardarán el día de reposo los hijos de Israel, o sea, todas las tribus, las 12 tribus de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así que una vez más vemos a el cristianismo nominal sacando el texto de contexto, lo cual es lastimosamente una práctica demasiado habitual, ya que los líderes que enseñan al pueblo de Dios pues no entienden que nosotros formamos parte de Israel. Y es por eso que tergiversan constantemente el significado de muchas palabras que dijeron el propio Yeshua en los evangelios y luego los apóstoles en sus epístolas, ¿verdad? Pero la verdad es que se trata de un velo espiritual que está sobre el pueblo del Eterno, que es ese velo de la teología de reemplazo, y hasta que ese velo no caiga en la vida de un creyente, pues este no puede realmente ver la verdad de las Escrituras y puede entrar a guardar Shabbat. Por eso Yeshua habló de los creyentes diciendo que debían de buscar el conocer la verdad revelada en las Escrituras, porque sólo así hallarían la verdadera libertad que el Eterno nos puede dar cuando obedecemos todos sus mandamientos, no solo una parte. Entonces, si el Eterno dice que el Señor, que Yeshua es nuestro reposo, eso sabemos que es verdad, necesitamos entonces reposar el sábado, porque si Él es nuestro reposo, quizá habría suficiente, ¿no? Algunos argumentan con este argumento. Bueno, debemos recordar que originalmente el Shabbat fue santificado y bendecido antes de que el hombre pecara allí en el Edén. De modo que originalmente pues el Shabbat no pudo ser creado como un símbolo de alguna experiencia relacionada por causa del pecado. Y la razón de ser del Shabbat entonces es el recordarle a los seres humanos por toda la eternidad esa obra maravillosa que hizo el Creador al crear en 6 días toda la creación y reposando, descansando en el séptimo día, ¿no? Luego, cuando en el monte Sinaí pues se nos dio por escrito el mandamiento del reposo semanal, se reiteró, de hecho, ese motivo, ¿no? Dice Éxodo 20, 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Así que la observancia del Shabbat o sábado y el matrimonio son 2 instituciones divinas que fueron establecidas antes que el pecado entrara en el mundo. Eso es importante saberlo, y por lo tanto pues se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Nada ni nadie tiene autoridad legal para cambiar esta realidad. Sin embargo, pues sí que encontramos que posteriormente a ambas instituciones, cuando viene Yeshua, Dios le va a dar un sentido también espiritual profundo a estos 2 mandamientos, a estas 2 instituciones, ya que al reposo semanal pues se le da ese aspecto espiritual a través de Yeshua también, ¿no? Y con el matrimonio, en la unión de lo que es la iglesia o Keilah con Yeshua. Sobre lo primero escribe Pablo en la epístola de los Hebreos, allí en el capítulo 4, sobre esa necesidad de entender que Yeshua es nuestro reposo semanal y que no podemos ni debemos anular ese reposo semanal en nuestras vidas. Y podemos también entender y comprender que necesitamos de Yeshua, la cual es nuestra única fuente de reposo espiritual en nuestras vidas, porque Él es el que nos da la paz, el gozo, el que nos da el shalom que el mundo no nos puede dar. Este reposo lo alcanzamos entonces en virtud del perdón de nuestros pecados que solamente Yeshua nos puede dar. Y ese reposo es un reposo para nuestras almas, pero además también debemos vincular el 4º mandamiento como el reposo semanal, aparte de lo que es el reposo que encontremos cuando somos liberados de las cargas de los pecados, ¿no?
Entonces, sería razonable quizá, podemos preguntarnos, hablar de reposo en Yeshua si insistiéramos en desobedecer uno de sus mandamientos. Bueno, claro que no, sería inviable encontrar el reposo en Yeshua, y justamente además con el Shabbat, ¿no? Con el mandamiento dado para ayudarnos a fortalecer y mantener nuestra fe en el Creador y Salvador Yeshua. Y además es que cuando sabemos por la palabra de Dios podemos faltar a un solo mandamiento, eso debemos tener presente en nuestras vidas, que el Santiago mismo en capítulo 2, versículo 10 al 12, él dijo que faltar a un solo mandamiento es faltar a todos los mandamientos, de hecho, ¿no? Entonces nosotros debemos esforzarnos por guardar todos los mandamientos del Señor, incluido el Shabbat. La novena excusa es que el domingo es el día del Señor. Esa la usan los cristianos nominales también para venir contra los que guardamos Shabbat. Y por más importante que haya sido el acontecimiento, ¿no?, de la resurrección de Yeshua, pues no hay ningún pasaje, de hecho, en la Biblia que apoye la transferencia de la solemnidad del día sábado al domingo. Y bueno, en realidad todo esto no es más que dogmas, leyes humanas, tradiciones, mandamientos de hombres, como decimos, y en ningún lugar, además de la Biblia, dice que Yeshua resucitó en domingo. De hecho, Yeshua resucitó en sábado. Dirás, pero es sábado, Shabbat, sí, pero fue cuando acabó el Shabbat, cuando al caer el sol, cuando acabó el Shabbat semanal, es que se levantó Yeshua de entre los muertos, resucitó al tercer día en un Shabbat semanal y se presentó a sus discípulos, eso sí, ya al día siguiente, que ya era domingo, pero eso no quiere decir que el Señor el domingo sea el día del Señor, ¿no? De hecho, el día 7 de marzo del año 321 de nuestra era fue cuando el emperador Constantino impuso el reposo obligatorio en el día del sol. De hecho, el nombre domingo proviene del latín dies dominicus, que es el día del Señor. Y esto pues es algo que desde la Iglesia católica se empezó a fomentar, y luego los creyentes cristianos, en especial la Iglesia evangélica, pues han seguido con esa tradición, ¿no?, de reunirse en domingo, de celebrar la resurrección de Yeshua de forma equivocada en domingo, porque no están más que siguiendo principios de una Semana Santa católica en realidad. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor es el que instituyó el Shabbat, no en domingo, sino en sábado, ¿sí? Y vamos a la décima excusa, a la última, donde dicen los cristianos nominales que nadie puede guardar los mandamientos de Dios, que por eso vivimos por gracia y por fe, y eso implica que podemos pecar y no pasa nada, Dios nos perdona, pero evidentemente a la hora de guardar mandamientos pues es imposible, ¿no? Y bueno, esta es la última excusa que se dice a veces como insinuando pues que de nada vale esforzarse, porque los cristianos pues siempre le van a fallar a Dios al querer guardar sus mandamientos, pero esto pues no son más que palabras de cristianos tibios, que Yeshua mismo dice de ellos que los va a vomitar de su boca. Y es que los que creen así realmente lo que están haciendo es invalidar la palabra del Eterno, cuando por ejemplo Pablo está diciendo en Filipenses 4:13 una cita famosa que dice: todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Pablo, de hecho, reconocía a Yeshua como la fuente de todo el poder que fluía en su ministerio, ¿no? Por lo tanto, aquí no hay vestigio alguno de jactancia de Pablo, sino que él sabía que era por los méritos de Yeshua, no los suyos propios. Y todo, él decía o enseñaba a los creyentes en su época, por ahí donde iba, que todo lo que necesitaba hacer un creyente pues era esforzarse por obedecer los mandamientos del Señor, y que la gracia iba a fluir en su vida para poder hacerlo. Cuando se siguen fielmente las órdenes divinas dadas en la Torá, en los mandamientos, pues el Señor es el que se hace responsable al final, por medio de su Espíritu, de su Ruaj, de impulsarnos a tener éxito en la obra que cada creyente pues haya emprendido, ¿no? Ya que en Yeshua hay fortaleza, eso debemos entenderlo, para cumplir el deber en nuestras vidas, hay poder también para resistir las tentaciones del enemigo, hay fortaleza para soportar las aflicciones que vienen en la vida, hay paciencia que se nos suministra para poder sufrir sin quejarnos,
En el Eterno hay gracia para el crecimiento diario, cada día debemos crecer en Yeshua, hay valor para librar muchas batallas espirituales también que vienen contra nosotros y hay la energía suficiente para rendir un servicio consagrado al Eterno. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Así pues, hermano, hermana, ya ves, no hay excusa que sirva delante del Eterno. Nunca pongas excusas para tener que guardar el Shabbat, porque delante del Eterno las excusas no sirven de nada. Shalom ubrachot mishpacha, paz y bendiciones familia, shalom, shalom.